Se me pidió hacer esta discusión para examinar algunos asuntos acerca de la estructura de la experiencia electrónica, entre los cuales están algunas de las más importantes cuestiones en relación con dimensiones estéticas, sociales, políticas y económicas de la práctica artística contemporánea, su impacto en la dependencia y la modernidad. Entre estas preguntas habían temas principales como ¿cuál es la diferencia entre las acciones electrónicas cuando se comparan con otras acciones artísticas del arte contemporáneo? ¿Esta acción electrónica modifica la noción vieja de la práctica moderna de consumo? ¿Resiste la autoridad del consumo y sus reglas? Podemos decir que esta producción da lugar a nuevas experiencias temporales y espaciales, a nuevas experiencias humanas en ellas mismas. Preguntas también sobre si la definición de tiempo y espacio han sido transformadas por el conocimiento contemporáneo. ¿Se han convertido en un asunto experimental? ¿Qué tipo de experiencia estética, ética, cívica, política, sensitiva o otra tipo de experiencia está siendo moldeada por la producción de arte electrónico? Me gustaría intentar llevar esta tarea casi imposible para dar algunas respuestas en tan poco tiempo, llevando esta cuestión bajo consideración, usando algunos ejemplos de acercamiento artístico, enfoque artístico en el campo, en el cual se caracteriza por dos términos. Que se lleva al cabo a través de dos términos, anarquía por una parte y la virtud por otra. Permítanme explicar por qué estos dos términos. Como tengo la sensación de que la anarquía no necesita una definición más precisa aquí, especialmente después de la presentación de hoy de la Fundación Rodríguez, por favor, permítanme más bien explicar en qué sentido uso aquí la noción antigua de virtud. Escapando a toda disociación de virtud. Me gustaría ir al Tractatus de la pintura Tractatus. Este Tractatus que iba dirigido a un pintor, el León Battista Alberti, escrito en 1436, totalmente renacentista, argumentaba que uno necesitaba saber la geometría tanto como la poesía y la retórica para poder pintar bien y para pintar una historia, que significa una composición narrativa presentando un modelo clásico didáctico de belleza y virtud. En su relato de un pintor, Alberti ejemplificaba un hombre activo e independiente de virtud, un artista racional que se hace a sí mismo efectivo a través del conocimiento, la técnica y la práctica continua. Estas categorías, déjenme regresar un poco en este pensamiento, estas categorías para mí no son opuestas. Por el contrario, las veo como en la práctica artística contemporánea como complementarias, permitiendo a lo que es lo más valuado en el arte contemporáneo, constantemente examinando instrumentos de poder. ¿Cuál es la práctica anárquica principal? Constantemente examinando los instrumentos de poder. Se permite
examinar herramientas efectivas utilizadas con virtuosidad, siempre tan altamente apreciadas por la sociedad a través de siglos de percepción artística. Me refiero a la virtuosidad en utilizar las herramientas, que era tan altamente apreciada por la sociedad en siglos de percepción artística, que en mi pensamiento, que mi percepción todavía siguen siendo muy evaluadas. Así que, aunque tradicional, esta categoría sigue presente en nuestra experiencia contemporánea actual. Y más aún en acciones artísticas, o incluso más aún en la mayoría de las fórmulas de arte electrónico, de origen electrónico. Lo que no se espera es que el factor revolucionario del arte que deconstruye los generalmente aclamados modos de comunicación por medio de herramientas contemporáneas, muy anarquistas en sus raíces, también basadas en virtud o en cualquier otra palabra antigua, tecné, como un sistema de habilidades y conocimientos avanzados. Permítame dar algunos ejemplos, todos viniendo de mi práctica curatorial personal. Todo este proyecto que voy a presentar hoy, todas estas performances, representaciones y citas de expresiones de artistas que voy a presentar vienen de los eventos de la WRO Biennale, organizada para la WRO, una abreviación también de la ciudad Wrocław, de la cual soy el director de programación, o por la documentación hecha por nosotros en televisión o para emisiones. Como la Fundación WRO también está intentando cubrir estos temas a través de medios de de comunicación en una serie de programas de televisión, que me hace pensar si es una forma más bien regular o de intervención, de utilizar la televisión. Permítanme enseñar el primer ejemplo. Quizá tal vez primero lo mostramos y luego intentamos explicar un poco. That we go. No, not at all. Do this first. Yes, and enter. It should go. Why it's entrada invalida? Is valida. Este primer ejemplo fue Pink Melody, un net performance de Pavel Janicki, que estaba sentado por cerca de la computadora, acompañada por Jakub Krub en el cello.
se representó en la última Bienal de Euro, se interpretó en la última Bienal de Euro. Para mí es interesante porque la mayoría de los net artistas utilizan posibilidades específicas del Internet, trabajan con páginas web, streaming, etc. En Pink Melody, el Internet se trata no tanto como una herramienta que funciona de alguna manera determinada, sino como un espacio que puede ser observado. Significa en el sentido de que puede ser visto, puede ser mirado. El artista y el programador Pavel Janitsky, que está enviando artefactos musicales interpretados por su compañero músico utilizando un instrumento acústico, son traducidas en un flujo de datos visibles en la pantalla que se puede ver detrás de los performers hacia el espacio del Internet. Él ha dicho, y voy a citar su explicación de su trabajo: estoy especialmente interesado en algunas subposibilidades del Internet que surgen de simultáneas actividades de una enorme cantidad de usuarios. Estoy interesado en este espacio mental, un mapa de transferencia de datos como una suma dinámica de acciones tomada por los usuarios de la red. En el performance es un único instrumentalista y un sonido de un instrumento acústico en oposición al carácter colectivo del espacio de los datos, del data space escaneado. Una genial interpretación tocada por el instrumento acústico, que está por una parte conectada con la perfección técnica y por la otra con la habilidad de dar un tono individual al sonido producido. Esta habilidad es especialmente importante en Pink Melody, porque la improvisación música se crea aquí en relación con una única y temporal totalidad del intercambio de información mundial. Es por esto que solamente el atrapar cuidadosamente algunos puntos característicos por el músico hace posible la creación de una forma sonora, consistiendo en algo más que solamente una reproducción mecánica dada por distorsiones de la red y reflejando el material sonoro fuente. Lo que es importante es que durante el performance, el autor está escaneando servidores militares muy frecuentemente. Servidores militares. También partes del código utilizado en el performance de Pink Melody fueron robados del software escrito por programadores y investigadores de DARPA. La institución en la cual el software fue creado como una forma moderna de arma, porque DARPA es la organización central de investigación avanzada para la defensa. Seguro que saben la versión de DARPA. El artista intenta revitalizar esta herramienta militar para un uso más humanitario. Y de acuerdo a Daniel Lanier, este gurú de la realidad virtual, la observación de los instrumentos musicales se ha dado cuenta de que en la mayoría de las eras históricas y en la mayoría de las culturas, los instrumentos musicales han estado entre los aparatos más avanzados tecnológicos producidos, muchas veces incluso más avanzados en sofisticación que las armas. Fin de cita. Una parte del trasfondo ideológico de Pink Melody usa infraestructura tecnológica que se origina en aplicaciones militares como un prototipo del Internet contemporáneo creado en DARPA, esta agencia de defensa avanzada, para un difuso prueba de ataques nucleares que el artista utiliza en este performance. Permítame darles otro ejemplo de este tipo de subversión hecha a los sistemas, este tipo como en performances de la red, utilizando
instrumentos musicales en vez de sistemas contra las herramientas de defensa. En el siguiente ejemplo también será algo convertido en en este caso será el consumo convertido. Permítanos ver lo que ha hecho una generación más joven de artistas con juguetes de su infancia. Game Boys Orchestra, un grupo polaco de músicos usuarios activos desde el 2001 en un proyecto experimental de sonido visual basado en el uso de la consola Game Boy como un instrumento musical. El supuesto principal de los autores del proyecto es crear un nuevo espacio sonoro basado en los tonos generados en vivo por la consola durante el performance. La consola Game Boy en sí misma, la tan popular herramienta de juegos,
es utilizada en los performance en una forma subversiva, como una manera subversiva en busca de crear una herramienta de creatividad como uno de los iconos de los bienes de consumo. Más aún, en vez de un carácter más pasivo del circuito cerrado de la consola, de la manipulación del circuito de la consola, Game Boy busca un acto creativo de creación y de sonido y visuales. Estoy poniendo la actitud artística de Game Boy tan basada en la cultura contemporánea de masas, pero en la cultura de masas no como una trampa, pero más bien como un sujeto de estrategia de subversión. Los artistas en sí mismos dicen que nuestra generación ha estado jugando con las computadoras desde la niñez. Hemos sido testigos de la evolución del poder de procesación de las computadoras, desde los procesadores de 8 bits hasta los procesadores de 32 bits. La tecnología de las computadoras ha crecido con nosotros. Nuestro tiempo libre crecientemente ha sido pasado jugando juegos de computadora. El objetivo del Game Boy Orchestra Project es crear la ironía en la escena musical electrónica con hardware de baja tecnología y software relativamente simple en el mundo dominado por cada vez más tecnologías cada vez más avanzadas de procesamiento digital avanzado musical y de procesamiento y creación. Una decisión crucial desde la concepción de este proyecto musical digital fue la creación de una única marca de música, confiando solamente en las consolas Game Boy como instrumentos musicales. Desde el principio intentamos crear nuestro propio sonido distintivo. Podemos jugar un pastiche muy seguido de un ejemplo de uno de nuestros juegos favoritos, pero siempre intentamos hacer música original. Creemos en hacer toda nuestra música interesante, viva, improvisacional y, más importante, divertida. Nuestra nostalgia por los juegos de nuestra juventud es lo que nos llevó a usar nuestros Game Boys para crear nuestra marca de música tan singular. Utilizamos elementos de archivos y la cultura pop actual en relación con una peculiar coreografía de nuestro concierto de Game Boys, porque no se mueven para nada. Crea una suerte de anti-performance, comentando cuasi avant-garde intentos para poner la música electrónica en el escenario cerca de los conciertos de las estrellas pop. Ellos dicen que también estamos inspirados por la estética de las computadoras de 8 bits y los juegos antiguos de la escuela. Una organización kitsch de nuestros performances es propositiva. Sin embargo, sería un error percibirla como un medio de alguna ideología. Desde un punto de vista del músico, un sistema de Game Boy es un sintetizador analógico simple, con un raw, una cruda, al mismo tiempo que interesante sonido retro. Mientras está conectado y a un cierto software adecuado, puede ser utilizado como una máquina como una batería o como una máquina sintetizadora. La interfaz de la consola es más bien baja, solamente algunos botones. Así que las estructuras sonoras que se crean son más bien simples también. Otra razón es también por tener 6 jugadores, más jugadores da un ambiente sonoro mucho más complejo. El grupo ha tenido un enorme éxito con sus conciertos, primero preparado para la Bienal Pro. Constantemente están invitados a diferentes eventos internacionales, siendo además al mismo tiempo sujeto de ataques muy altos, de lo que puede ser visto como el mayor aliado del grupo Game Boy, Nintendo. La compañía Nintendo, que estoy pensando que la compañía Nintendo es evidentemente viva para el grupo. Nintendo dice, y esto es también una cuestión de copyright, en este caso seguramente no copyleft, el copyright del Game Boy está siendo probablemente porque los abogados de Nintendo están diciendo que el Game Boy está siendo violado al estar siendo utilizado el aparato para un propósito diferente al que originalmente fue pensado para utilizarse. Así que ha sido un ataque a la cultura de consumo muy altamente expresado por los abogados de la compañía Nintendo. Y no quisiera
seguir con ustedes por demasiado tiempo, alargar demasiado esta charla. Pero así como las cuestiones principales de este simposio tenían que ver con algunas categorías de cambiar estáticas, permítame escapar un poco de aquí para escoger los últimos dos. El videoformatia son extractos de un programa largo hecho como un resumen de arte en video, de videoarte en Polonia, para el cual pedimos a algunos curadores importantes, por ejemplo, de la Galería Nacional, para ella es la curadora de la Galería Nacional en Varsovia. Ella en su respuesta dice cómo el arte contemporáneo influencia en la tradición artística. Y cuál es lo que fue un poco extraño y que no se esperaba es que ella claramente expresó que hay algo como hoy en día tenemos algo como un impacto inverso, que por ejemplo los moldes de percepción creados por el medio contemporáneo mediatizado, por el mundo, por la práctica electrónica contemporánea, se reflejan en la pintura contemporánea actual, se están reflejando en partes más tradicionales de la escena de artística contemporánea. Permítanme mostrar su conversación por un momento, su plática. Estará en polaco, pero intentaremos traducirla. W latach 90. to się bardzo szybko potoczyło i jakby przestało być istotne, czy jest to, że to jest obraz cyfrowy, bo właściwie najważniejsze jest to, że to jest obraz. Jest to obraz tylko jakby podany, czy wytworzony w innej technice. Ponieważ lata 90. to w ogóle jest okres obrazów, nie malarstwa, tylko obrazów, więc wideo zaczęło odgrywać bardzo ważną rolę i właściwie można powiedzieć, że to, co najciekawszego się w ogóle w sztuce polskiej zdarzyło w latach 90., to jest sztuka, to są obrazy wideo. Powstały takie najważniejsze dla jakiejś takiej, nie wiem, zbiorowej świadomości wręcz obrazy, które są wykonane techniką wideo. To jest wpływ obrazu cyfrowego, obrazu właśnie na przykład wideo, potem na te media gorące, prawda, czyli na malarstwo. Jest to ta sfera widzialności, ponieważ właśnie jakby widzialność jest właśnie zapośredniczona przez te obrazy elektroniczne, że ona jakby zwrotnie z powrotem trafia do malarstwa, że przedmiotem obrazu jakby spojrzenie nie jest bezpośrednie, zawsze jest zresztą zapośredniczone przez jakiś tam materiał wzrokowy, a w tym wypadku, kiedy obserwujemy obrazy młodych malarzy, ono jest zapośredniczone przez obraz cyfrowy. Przy sztuce społecznej wideo jest bardzo ważne, dlatego że ono rejestruje pewne Okay. Lo que fue más importante en ello. Ella expresó claramente y fuertemente que en los 90s ha ido muy rápido y de una manera ha parado de ser importante que esto es una foto digital. Como la cosa más crucial es que esto es una foto, un cuadro en sí mismo. Las diferencias entre ellas no son tan importantes. Solamente es una pintura, digamos, dada o creada en una técnica diferente. Como los 90s fue en general un periodo de imágenes, no de pinturas, sino de imágenes, entonces el video empezó a jugar un rol muy importante. Y podrías decir que las cosas más importantes que tomaron lugar en el arte polaco de los 90s fue el arte. En el arte, estas fueron las imágenes de video, los cuadros de video. Estos cuadros, estas imágenes, las más importantes, incluso para alguna conciencia colectiva, fueron creadas. Y fueron creadas usando la técnica de video. Esta es la influencia de la imagen digital, del cuadro digital. Por ejemplo, el video y luego estos media calientes, hot, en la pintura. Es esta esfera de visibilidad, porque la visibilidad es solo intermediada por estas
imágenes electrónicas, que es una suerte de regreso. Se regresa a la pintura, vuelve a la pintura, se vuelve el sujeto de la imagen. Como si la mirada no fuera directa, pero siempre mediada, intermediada para algún material visual. En este sentido, cuando observamos imágenes de pintores jóvenes, siempre está intermediada por una imagen digital, por un cuadro digital. En conclusión, está hablando de que incluso las imágenes contemporáneas, los cuadros contemporáneos, podemos decir que están mediados, intermediados por esta nueva conciencia de percibir el mundo. Y tal vez el último ejemplo para hoy. Bez wątpienia wideo stało się równoprawnym elementem wszystkich rodzajów prezentacji artystycznych, czy w instytucjach publicznych, czy w jakimś właśnie obiegu niezależnym, czy obiegu galeryjnym. Również w obiegu galerii prywatnych, że wideo stało się również obiektem kolekcjonerskim. Krótko mówiąc, handluje się wideo, sprzedaje się te filmy do kolekcji muzealnych, ale również do kolekcji prywatnych. Co z pewnego punktu widzenia może się wydawać absurdalne, no bo kupuje się to w zasadzie krążek DVD, ewentualnie certyfikat i raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że filmy funkcjonują na trochę innych zasadach po prostu w archiwach filmowych. Ale z drugiej strony jest to fajne, dlatego że pokazuje, że tak naprawdę kupuje się pewną wartość intelektualną, a nie przedmiot. Tak jak jest to w przypadku rzeźby, czy obrazu, czy czegokolwiek innego. My już się wychowaliśmy w świecie sztuki, w którym wideo już jest po prostu, że to nie jest dla nas nic nowego, dlatego nie mamy do tego jakiegoś specyficznego stosunku. Wydaje mi się na przykład, że z takich jednych ważniejszych, na przykład dla mnie też osobiście, prac wideo są niektóre z prac Józefa Robokaskiego z lat 70., lat 80. również, a szczególnie ten pomnikowy jego film, czyli Widok z mojego okna. Esto fue Lukács Gorczyca, curador de la Galería Raster en Varsovia, muy en la galería más caliente, más movida. En su explicación, él trata con categorías transparentes del arte electrónico, de las disciplinas del arte electrónico, generaciones jóvenes de críticos, dadas solo en el sentido de que nos dice que ellos nacieron en el mundo de video, creciendo en el mundo electrónico y ven el arte como un ámbito contemporáneo reconocido por los artistas como un artículo, no tanto como una herramienta, porque las herramientas se convirtieron en algo transparente. Voy a citar exactamente lo que él estaba diciendo. Sin duda el video, porque originalmente hablamos de video, el video se ha como casi convertido un elemento igual de todo el tipo de las presentaciones artísticas, sea en instituciones públicas o en alguna circulación independiente o en una circulación de galerías, también en la circulación de galerías privadas. Esto prueba que el video se ha convertido también en un objeto de colección, un objeto para coleccionar. Por ejemplo, tú intercambias con video y puedes vender estos filmes a colecciones, a museos o colecciones privadas. De un cierto punto de vista puede parecer absurdo, porque en principio tú compras un DVD o incluso solamente un certificado. Y más bien estamos utilizados al hecho de que los filmes funcionan en una forma un poquito diferente, simplemente archivos de filme, pero por otro lado es fantástico porque muestra que de hecho puedes comprar cierta propiedad intelectual, más bien, no solo un objeto. Sería un caso como de, digamos, una escultura, una imagen, cuadro, lo que sea. Él estresa que hemos crecido en el mundo del arte, donde el video, el arte electrónico, podremos decir, como un completo, también existe, solo como esto. No hay nada nuevo para nosotros, así que no lo tratamos como algo especial. Dejémoslo ser la última parte de la presentación. Por supuesto, sentí seguir en otra dirección que, como hemos visto, aquí tenemos a Stellark y Julian Matre
con su performance de mi par estelar, que es tenemos pequeños extractos de sus performances que desarrollan el conocimiento sobre los nuevos asuntos, sobre la fisicalidad de nuestra cognición, cómo puede ser examinada la fisicalidad de nuestra cognición utilizando medios de arte electrónico. Pero dejemos posponerlo para otra ocasión. Creo que esta parte que he presentado es por ahora suficiente y espero que cubra algunas cuestiones dadas. Muchas gracias.